Verso 1. Después de estas cosas, oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. En el capítulo anterior, una voz ordenó al cielo y a sus residentes que se regocijaran. Ahora los santos, los apóstoles y los profetas, la enorme multitud, se regocijan gritando a gran voz: aleluya, que en hebreo significa alaben a Jehová. Ellos reconocen que la salvación y la gloria y el poder pertenecen o se deben a Él. La palabra salvación proviene del griego soteria y significa rescatar, poner a salvo, liberar. La palabra gloria del griego doxa significa dignidad, honor, resplandor que emana de la pureza moral de Dios. El poder del griego dunamis significa fuerza, habilidad, maravilloso poder. Verso 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues Él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dios de ninguna manera aplica injustamente el castigo. Todo lo que pasa y que emana de su voluntad es perfectamente legal, justo y genuino. El Señor ha juzgado, del griego crino, y que significa puso a prueba, sentenció, condenó a esta perversa mujer que corrompió, del griego ofteiro, y que significa echó a perder, arruinó, depravó a la tierra. La mujer afectó a la humanidad con su inmoralidad, del griego porneia, y que significa tener relaciones con una prostituta, pero también se aplica a corrupción idolátrica. Babilonia por muchos años asesinó impunemente a los siervos de Dios. Ella creyó que nadie la tocaría y que seguiría cometiendo brutalidades para siempre. Sin embargo, el tiempo de la venganza de Dios ha llegado. Verso 3. Y por segunda vez dijeron: aleluya, y el humo de ella subió por los siglos de los siglos. La multitud celestial, que es formada por los ángeles y los santos arrebatados al cielo, mencionan por segunda ocasión la expresión aleluya, que es una palabra hebrea que significa alabad a Jehová y que es compuesta por los vocablos hebreos halal, que significa alabad, y por expresión ya, que es una forma abreviada de la palabra Jehová. Mientras la población celestial adora a Dios, el humo que advierte que ha sido quemada o devastada sube por los siglos de los siglos, es decir, por siempre. Jamás se reconstruirá, quedó reducida a cenizas. Esta devastación sobre Babilonia ya había sido citada en el capítulo 14, verso 11, solo que había sido aplicada para los que se habían dejado marcar por la bestia. Pero ahora el vidente se refiere a la destrucción final de la gran ramera. En Isaías 34:10 se había hablado de la destrucción sobre Edom, que era un pueblo enemigo del pueblo de Dios y que sería destruido de tal manera que su humo subiría de generación en generación, al igual que la ramera, que fue enemiga del pueblo neotestamentario de Dios y del pueblo de Israel. Jamás se volverá a levantar esta seductora y destructiva ciudad mujer. Verso 4. Y se postraron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: amén, aleluya. Los 24 ancianos que representan a la iglesia, además de los 4 seres vivientes que son los querubines, a los cuales ya se habían mencionado en el capítulo 4, verso 4 de Apocalipsis, y que están delante del trono de Dios,
se postran para adorar al Señor. Una vez que se advierte el juicio sobre Babilonia, la población celestial post-arrebatamiento dice amén, que significa así sea, para agregar la expresión aleluya, que significa alabad a Jehová. Verso 5. Entonces salió del trono una voz que decía: Loen a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, tanto pequeños como grandes. Una voz que posiblemente sea la de un ángel y que sale del trono, aunque algunos teólogos opinan que sale más bien del altar celestial, dicta a los siervos de Dios y a los que le temen. El texto griego original usa el verbo phobeo, que ciertamente quiere decir temer, pero que también significa que tienen reverencia. La orden es load, del griego anineo, y que significa alabad a nuestro Dios. La voz manda a los siervos del Señor. ¿Quiénes son estos siervos del Señor? Es muy posible que se refiera en especial a los profetas o a los mártires de Cristo durante la gran tribulación. En varios versículos de Apocalipsis, Dios llama sus siervos a los profetas. Apocalipsis 17, 11:18 y 22:6. Por otro lado, Apocalipsis también llama siervos a los mártires que serán asesinados por la ramera. Apocalipsis 19:2. La expresión los que temen o reverencian a Dios posiblemente seamos la iglesia, pequeños y grandes que junto a profetas y mártires alabaremos a nuestro Dios, como la voz saliente del trono o del altar lo indica. Verso 6. Oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo: Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. La voz que sale del trono invita a los siervos y a los que le temen al Señor para que lo adoren. Como respuesta a esta invitación, se escucha la voz de una grande multitud tan sonora que Juan la compara con una inmensa cascada sonora y como el rugido de poderosos truenos. Seremos millones de voces que atenderemos a lo que la voz ha ordenado. Le alabaremos alegres, pues finalmente la ramera ha sido castigada por juicio divino. La sangre de los mártires ha sido vengada. El Señor, del griego kurios, que significa supremo en autoridad, controlador, nuestro Dios todopoderoso, del griego pantocrator, y que significa el que gobierna sobre todo, que es absoluto y soberano regidor del universo. Este majestuoso Dios gobierna sobre todos y sobre todo. Esta es una poderosísima razón para adorarle y romper en alabanzas, reconociendo quién es al que servimos y el que nos ha redimido. Verso 7. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. La voz sigue hablando y ahora da una nueva orden. Gocémonos, del griego jairo, y que significa ser feliz. También dice alegrémonos, del griego agallao, y que significa brincar de alegría excedida, complacencia. Esta orden ya la había dado el Señor Jesucristo en Mateo 5:12, en donde precisamente advierte que el motivo de este gozo y alegría es debido a que grande es nuestro galardón o recompensa en el cielo. La voz anuncia que han llegado las bodas del Cordero. ¿Qué es este maravilloso evento llamado las bodas del Cordero? Para entenderlo, primeramente hemos de considerar otro acontecimiento que va a suceder tiempo antes de las bodas en mención. Me refiero al arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento es un evento próximo a suceder.
En este acontecimiento, Cristo vendrá a levantar a su iglesia, a la que arrebatará para encontrarse con ella en las nubes y de ahí regresar al tercer cielo, a donde miles de años antes fue a preparar morada para sus redimidos, y entonces celebraremos lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Durante estos 7 años en que la iglesia se casa con Cristo y festeja sus bodas en la tierra, quienes hayan quedado vivirán los mismos 7 años, solo que bajo el gobierno del anticristo, en donde la primera mitad, es decir, 3 años y medio, serán de aparente paz y seguridad, pero que al final se vivirán otros 3 años y medio, pero de hambrunas, guerra, mortandad, pestes, fenómenos climatológicos, etc. Podemos leer acerca del arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4:13 al 17 y 1 Corintios 15:51 al 52. Una vez que nos encontremos con el Señor en las nubes, tal como Pablo escribe, partiremos a las moradas celestiales, a celebrar nuestro desposorio con Cristo, tal como Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8 lo advierten. ¿Cuándo será el arrebatamiento? Nadie sabe. Mateo 24:36. Cristo en el Evangelio de Mateo afirmó: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Las Escrituras simplemente nos advierten que el arrebatamiento sucederá a la final trompeta. La final trompeta se relaciona a las tradiciones de las bodas judías. Recordemos que precisamente el arrebatamiento es para llevarnos al cielo, para que la iglesia se despose con Cristo. Cuando una pareja se comprometía de acuerdo con la tradición judía, se tocaba la primer trompeta, anunciando la solemnización de aquel matrimonio. El novio pagaba una dote que era necesariamente lo mejor que él podía entregar por su novia. Se colocaban 2 copas boca arriba. En caso de cancelar el compromiso matrimonial, se volteaba la copa hacia abajo y se pronunciaban las palabras: pase de mí esta copa. Una vez que el compromiso se anunciaba y que se tocaba la primera trompeta, el novio volvía a la casa de su padre, en donde había bastante terreno para que los hijos del padre construyesen su casa el día que se casaran. El novio empezaba a construir o a preparar la morada para que su esposa viniera a vivir con él. A partir de este momento, ella, la novia, nunca andaba en la calle sola. Siempre la acompañaba una persona que la cuidaba. No debería ni aún platicar con otro varón. Debería guardarse especialmente para su novio. Nadie sabía cuándo se consumaría aquel matrimonio, pues la fecha era determinada por el padre del novio y al parecer no la comunicaba a los contrayentes. El padre del novio, en un momento dado, cuando él creía pertinente, decía a su hijo: es tiempo, ve por tu novia. Y en ese momento se tocaba la segunda y final trompeta, anunciando que el matrimonio se iba a consumar. El novio iba a la casa de ella para recogerla y juntos volvían a la casa paterna, en donde el novio ya había preparado su casa, poniendo especial atención al tálamo nupcial, a la alcoba nupcial llamada jupa. Todo esto lo vivirá la iglesia durante el arrebatamiento. Cristo pagó una terrible y carísima dote por nosotros, su propia sangre y vida. Estamos comprometidos con Él y como anillo de compromiso nos dio las arras del Espíritu, 2 Corintios 1:22. Estas bodas se celebran por 7 años, mismos que son coincidentes con los 7 años que va a durar el gobierno del anticristo. Verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio,
porque el lino fino es los actos justos de los santos. En contraste con la vestidura voluptuosa de la novia del dragón o del diablo, y que es púrpura y escarlata, la virginal novia de Cristo vestirá de lino fino. Este material es producto de la semilla de linaza y era usado antiguamente por la realeza en Israel y a unas naciones más. Los sacerdotes judíos usaban vestimentas de esta tela e interesantemente parte del tabernáculo de la reunión era hecho de este material. Éxodo 25:4 y 26:1. El hecho de que las vestiduras sean blancas se debe seguramente a la pureza de la iglesia que está a punto de desposarse con su Señor. Pablo advierte que la iglesia es como una virgen pura, 2 Corintios 11:2. Apocalipsis mismo manifiesta que los vencedores o la iglesia fiel serán vestidos de vestiduras blancas, Apocalipsis 3:5. Esta novia del Cordero es necesariamente la iglesia, debido a que Juan mismo escribe al final de este versículo que ella está vestida de lino fino blanco y luego agrega que este lino fino es las acciones justas de los santos. Estos santos son necesariamente los que conformamos la iglesia que está por contraer nupcias con Jesucristo. Verso 9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. El ángel que está dando instrucciones a Juan posiblemente es el mismo del capítulo 17, quien le mostró la condenación de la gran ramera. La orden es que escriba bienaventurados, del griego makarios, y que significa inmensamente dichosos. Bienaventurados los que han sido llamados a las bodas. Esta celebración incluye una cena del griego deipnon y que significa un festín, un banquete. El profeta Isaías escribió acerca de este evento advirtiendo que Jehová haría un banquete para todos los pueblos o las naciones gentiles que fuimos salvos. El mismo Señor Jesús nos advirtió que bebería del fruto de la vid de nuevo en el reino de su Padre, haciendo clara referencia a este banquete, Mateo 26:29. El ángel agrega que lo que ha dicho son palabras verdaderas de Dios. Esto significa que el mensaje ha sido dado directamente por Dios mismo. Por lo tanto, necesariamente tendrá que cumplirse. Verso 10. Yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ante tal revelación, Juan se emociona y se postra o cae delante del ángel con la intención de adorarlo. El ser humano tiene la tendencia a adorar lo que no es Dios. Es por esto que la idolatría ha gobernado al mundo casi desde que el hombre fue creado. A Juan le brota esta tendencia a adorar cuando emocionado intenta adorar a este ángel. Desde tiempos antiguos se ha rendido culto a los ángeles, aún en la actualidad. Dentro de la iglesia, lamentablemente, he escuchado a pastores y maestros que invitan, que enseñan a la iglesia a que se comunique con los ángeles, a que los invoquen y aún les pregunten su nombre. ¡Qué barbaridad! En Deuteronomio 4:19 y 17:3, Dios prohibió tal práctica. Por tal razón, este ángel se horroriza ante el intento de adoración del apóstol y le prohíbe diciéndole, mira, no lo hagas. Como diciendo, ni se te ocurra, ten mucho cuidado. El ángel manifiesta que solamente adore a Dios, Mateo 4:10 y Deuteronomio 6:13. El ángel
se identifica con el vidente como un simple colega que dice que es su consiervo, de griego sundolos, y que significa esclavos del mismo amo. Este angélico ser manifiesta ser además consiervo de los santos, es decir, de la iglesia, los hermanos de Juan, los que tienen el testimonio de Jesús. Esto muy posiblemente se refiere al testimonio que como cristianos hemos de dar. Hemos de vivir congruentemente como seguidores de Cristo, testificando a otro que somos seguidores de Él. El ángel finalmente advierte que el testimonio de Cristo es el espíritu con E minúscula de la profecía. Lo anterior muy posiblemente significa que el espíritu o la intención, la razón de ser de la profecía sea la de presentar y glorificar a Cristo, testificar o hablar del Señor. En lo que resta del capítulo 19, el tema a tratar es la llamada guerra de Armagedón, en donde una vez que Cristo retorne a la tierra, el anticristo, el falso profeta y el dragón le hacen guerra, tratando ilusamente de impedir el establecimiento del reino milenial del Mesías. Verso 11. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Juan contempla el cielo abierto por segunda ocasión. La primera fue en Apocalipsis 4:1, cuando el cielo se abrió para que él subiera, como una tipología de la iglesia arrebatada justo antes de la gran tribulación. Pero ahora el cielo se abre por segunda ocasión para que salga de ahí Cristo acompañado por su iglesia, Apocalipsis 19:14. Este texto se refiere a lo que conocemos como la segunda venida de Cristo, que no hemos de confundir con el arrebatamiento. Una vez que el cielo se abre, Juan contempla a un jinete admirable que monta un caballo blanco. El caballo blanco es un simbolismo que significa vencedor. Antiguamente, los generales o reyes vencedores en una guerra entraban en la ciudad conquistada precisamente sobre un caballo blanco. De tal forma que si Juan contempla a Cristo sobre un caballo blanco, es porque Él es vencedor. Esta es la segunda ocasión que se habla de un jinete montando un corcel de este color. El primero lo encontramos en Apocalipsis 6:2 y es sin duda el anticristo, quien aparece en la tierra justo en el momento en que el corderito toma el libro de la mano del Padre y desata el primer sello. Este primer montador tiene un arco en la mano, al parecer sin flecha, y trae una corona, mientras que el que monta el caballo blanco en este capítulo emerge del cielo y su nombre es Fiel y Verdadero. Este necesariamente es Cristo, quien es llamado de la misma manera en Apocalipsis 3:14. La palabra fiel se deriva del griego pistis y significa digno de confiar, creíble, mientras que la palabra verdadero, que proviene del griego aletinos, significa lo que es real, lo que es cierto. El anticristo no fue sino un falso Cristo, pero ahora viene a la tierra el verdadero Mesías prometido a destruir a los enemigos de Dios y de su pueblo Israel. Apocalipsis 1:5 y 3:7 ya habían dado testimonio acerca de Cristo, llamándole precisamente fiel y verdadero. Por lo tanto, no queda una duda acerca de la identidad de este personaje. Este maravilloso guerrero vendrá a ejercer la justicia. No admitirá corruptelas ni sobornos. La injusticia no se enseñoreará más de los hombres. Cristo viene a establecer un reino perfecto. Él regirá a las naciones con vara de hierro, es decir, con férrea rectitud. Ya el profeta Isaías en su capítulo 11, versos 3 al 5, había advertido acerca de la perfecta justicia que el Mesías aplicaría sobre la tierra una vez que él viniera. Es tan perfecta la justicia de Cristo
que aún su pelea es justa. La gran mayoría de las guerras se han desatado debido a la codicia, el odio racial, etc. Sin embargo, la pelea, la guerra del Mesías es justa, es necesaria. Viene a conquistar para instalar un gobierno recto, imparcial, equitativo sobre esta decadente humanidad. Sus ojos son como llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Juan nos da ahora una descripción acerca de algunas características de este jinete. Manifiesta que sus ojos son como llama de fuego. El vidente ya había contemplado los ojos llameantes de Cristo desde el inicio de su visión, Apocalipsis 1:14. Incluso el mismo Señor se había autopresentado como tal, Apocalipsis 2:18. Esta simbología significa que el Señor todo lo escudriña. Ante su escrutadora mirada, nada hay oculto. Él todo lo ve. Posiblemente también signifique, por otro lado, que tiene poder para consumir a sus enemigos con fuego, como leemos en Hebreos 12:29. Juan contempla sobre su cabeza muchas diademas, mientras que el primer jinete solamente tiene una corona que se le da. Esta multitud de diademas o coronas reales es emblemática de su soberanía. Soberanía total sobre todo el universo. Cristo es Rey absoluto en la tierra y en los cielos. No cabe duda, Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Respecto al nombre escrito que nadie conoce, se han sugerido muchos argumentos. Sin embargo, creo que hemos de respetar lo que el Señor mismo advierte en su palabra. Nadie lo conoce, solamente Él. Verso 13. Está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios. La ropa que viste el Señor está teñida en sangre. Juan interesantemente usa la palabra griega bapto, que significa estar enteramente cubierto por algún fluido. Es decir, las ropas de Cristo están cubiertas, bañadas en sangre, sangre de sus enemigos contra los cuales Él luchará y vencerá. Anteriormente, Juan contempló al Señor como un corderito inmolado, del griego sfaso, y que significa masacrado, tasajeado, cortado o macheteado, si usted me permite la expresión. Pero ahora el Señor ya no es el inmolado, sino el inmolador, el que viene a derramar sangre de sus enemigos. Isaías ya había escrito este acontecimiento profético en donde se avisó acerca de la majestuosidad y gloria del Señor, además de la sanguinolenta ropa con la que el Cordero derrotaría a los oponentes y enemigos de su pueblo, Israel, al cual viene a rescatar. ¿Con cuánta razón se ha dicho que Cristo se fue al cielo como el Cordero, pero cuando vuelva vendrá como el león de Judá, debido a la fiereza y la ira con la cual pisoteará a sus contrincantes, como leemos en Isaías 63, 1 al 3. El nombre dado al Señor es el de el Verbo de Dios o el Logos, la palabra de Dios. Este epíteto identifica a Cristo, quien es el Verbo hecho carne, como leemos en Juan 1:1 y 1:14. Verso 14. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. ¿Quién es este ejército que sigue al Señor y que viene del cielo? Lo más seguro es que se trata de la iglesia, los redimidos, como leemos en Apocalipsis 19:8. En el cielo, la iglesia se casa con Cristo, para después de 7 años volver a la tierra a establecer el reino milenial, como leemos en Apocalipsis 24 y 26.
Los ejércitos que vienen con Cristo visten de lino fino blanco. La iglesia, interesantemente, será vestida también de blanco, específicamente de lino fino, como leemos en Apocalipsis 19:8. Estos santos son necesariamente los que conformamos la iglesia, que contrae nupcias con Cristo y que vuelve junto con Él, ya no solamente como la esposa de Cristo, sino como sus tropas guerreras que forman un ejército que acompaña al León de Judá para esta guerra. Para la palabra ejército, Juan emplea la palabra griega strateuma, que significa cuerpo de tropas armadas, soldados, personas de guerra. Es mi teoría, sin dogmatizar, que los que venimos con Cristo no venimos como meros observadores, sino que participaremos activamente en esta batalla que el Señor va a librar contra sus enemigos. Verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Juan contempla a Cristo peleando y destruyendo a sus enemigos con una espada aguda que sale de su boca, su palabra, que es más cortante que una espada de dos filos, Hebreos 4:12. Cristo herirá a las naciones impías que se han levantado contra él y contra su pueblo Israel. A los que sobrevivan a esta sangrienta guerra, el Señor los regirá, del griego piomaino, y que significa las pastoreará, los gobernará con cetro de hierro, lo que significa que su gobierno va a ser justo, no admitirá corrupciones ni ilegalidades. Habrá una perfecta procuración de justicia de Cristo a las naciones sobrevivientes a la guerra de Armagedón. La segunda parte del verso afirma que el Cordero pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. Esto se refiere a que una vez que el Señor retorne a la tierra por segunda ocasión, los ejércitos del anticristo ilusamente lo atacarán, como leemos en Apocalipsis 19:19. Los escatólogos piensan que estas tropas de la bestia se disponen a atacar Jerusalén, basados en Apocalipsis 12:17. Sin embargo, en esta batalla, el Rey de Reyes los destruye, generando una carnicería en donde la sangre de los soldados del inicuo es derramada abundantemente, como leemos en Apocalipsis 14:20. Existe una técnica para extraer el jugo de la uva, en donde se lanza este fruto dentro de una pila llamada lagar, para luego pisar y extraer el jugo de las uvas. De esta manera, Juan compara la guerra entre Cristo y sus enemigos, a los cuales aplastará hasta extraer la sangre en lo que él llama el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16. En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una discrepancia entre los escatólogos respecto a lo que significa este verso. Algunos afirman que la inscripción Rey de Reyes, que significa el Rey que está sobre todos los reyes y el Señor de todos los señores, lo lleva impreso sobre su vestidura o su túnica, a la altura de la cadera o muslo. De tal forma que suponen que esta leyenda está escrita sobre el manto y no necesariamente sobre el cuerpo. De cualquier manera, Cristo es en verdad la máxima autoridad universal que viene ahora a reclamar la tierra que Él creó y que ha estado en manos de Satanás. Verso 17. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol, y él gritó a gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo, diciendo: vengan, congréguense para el gran banquete de Dios.
Juan contempla ahora a un ángel. Este está de pie en el sol, a la vista de todos. Este ser grita, del griego craso, y que significa da alaridos, exclama a gran voz, de tal manera que todos en la tierra lo escuchan. El mensaje dado por el ángel es una invitación a todas las aves de rapiña para que vengan a comer hasta hartarse los cadáveres que la guerra ha generado. Este ángel llama a esta carnicería el gran banquete de Dios, ya que es Dios quien regala los cadáveres para que las aves se alimenten. Esta sensacional guerra fue advertida también en el Antiguo Testamento. El profeta Ezequiel, en su capítulo 39, versos 17 al 19, leemos: Y tú, oh hijo de hombre, así ha dicho el Señor Jehová: Di a las aves de rapiña, a las aves de toda especie y a los animales del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes al sacrificio que hago para vosotros, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis la carne de los poderosos y beberéis la sangre de los gobernantes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos y de toros, todos ellos engordados en Basán. Comeréis cebo hasta hartaros y beberéis la sangre del sacrificio que he hecho para vosotros hasta embriagaros. Verso 18. Para que coman la carne de reyes, de comandantes y de los poderosos, y la carne de caballos y de sus jinetes, y la carne de todos, tanto de libres como de esclavos, tanto de pequeños como de grandes. Este ángel publica el menú de lo que las aves de rapiña van a comer en abundancia, y esto es los cadáveres de los ejércitos del anticristo, desde sus generales y oficiales de todos rangos hasta llegar a sus soldados rasos que fueron masacrados por el Cordero y sus huestes santas. La primera parte del verso manifiesta que ni aun las cabalgaduras escaparán a esta horrenda mortandad. Además, comerán los cadáveres de muchos que, sin ser soldados, se hayan sumado en este odio en contra del pueblo de Dios. Juan los identifica como libres y esclavos, pequeños y grandes. Deducimos que fueron personas que tenían la marca de la bestia, como leemos en Apocalipsis 13:16. Verso 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. Al frente de los ejércitos paganos se encuentra el anticristo. Sus aliados son reyes humanos, posiblemente los 10 que aceptaron ser súbditos del inicuo. Apocalipsis 17:12. En el Salmo 2, verso 2, hablando de esta guerra, leemos que las naciones se confabularán contra Jehová y contra su Mesías, palabra hebrea que en el lenguaje griego del Nuevo Testamento equivale a Cristo o ungido. Dios, quien se sienta en los cielos, se reirá de ellos al ver el ridículo intento de pelear contra él. En el verso 8 de este mismo salmo, leemos que el Padre asegura al Hijo que le dará las naciones por herencia, además de manifestar que Cristo desmenuzará y quebrará a sus enemigos. El personaje montado sobre el caballo es sin duda Cristo, quien viene desde el cielo precisamente montado sobre un caballo blanco, símbolo de victoria, como leímos anteriormente en Apocalipsis 19:11. En Zacarías 14:2 leemos que Dios mismo es quien reúne a estas naciones enemigas de su pueblo para combatirlas. En los versos 3 y 4 del mismo capítulo de Zacarías, encontramos que después de que congregue a estos reinos, Dios mismo combatirá contra estas naciones venciéndolas para luego descender a la tierra y pararse sobre el monte de los olivos, que es el mismo lugar desde donde Cristo partió al cielo, siendo ocultado por una nube,
como leemos en Hechos 1:9 y 1:12. Verso 20. Y la bestia fue tomada prisionera junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. Una vez que Cristo llega a la tierra, derrota sin dificultad a su imitador, el anticristo. Lo toma preso junto con su secuaz, el falso profeta, y los lanza vivos dentro de un lugar permanente de tormento para ellos y a los que engañaron. Este lugar es identificado por Apocalipsis como el lago de fuego que arde con azufre. No hemos de confundir este lugar con el infierno, ya que el mismo infierno va a ser lanzado al lago de fuego junto con la muerte, como leemos en Apocalipsis 20:14, al igual que con estas dos bestias. Verso 21. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. El resto de los ejércitos de la bestia fueron destruidos por la palabra que emanó de Cristo. Las aves de rapiña, tal como prometió el Señor, fueron saciadas de los cadáveres de esta muchedumbre destruida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos llegado al término del estudio de este capítulo 19. Les espero en nuestro próximo episodio, en donde estudiaremos el capítulo 20, el encarcelamiento de Satanás, el milenio, la guerra de Gog y Magog y el juicio del gran trono blanco. Se despide su amigo y servidor, el pastor Jesús Lozano, deseando que Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene.